Hola a todos. Hoy vamos a hacer unos ejercicios de geometría que cayeron en el año 2016 en la BAU en Madrid. El primero de ellos nos da un punto y nos pide determinar el simétrico con respecto a un plano que pasa por otros tres. Necesitamos calcular primero el plano. ¿Cómo vamos a hacer un plano que pasa por tres puntos? Bueno, pues vamos a hacerlo utilizando dos direcciones, por ejemplo, las direcciones del vector A, B y las direcciones del vector A, C y uno de los tres puntos. Como el A es un poquito más sencillo, pues utilizaré SA, el 0, 2 y menos 1. El vector AB será el vector 1, menos 5 y 1, y el vector AC será el vector 2, menos 1 y 2. Para hacer un plano con las dos direcciones y un punto, lo que hacemos es igualar un determinante a 0. El determinante x menos el punto y menos 2, z menos menos 1, donde teníamos las coordenadas del punto, y tenemos los otros dos vectores, 1, menos 5 y 1, 2, menos 1 y 2, igualado a 0. La cuestión es que básicamente esos dos vectores con el vector AX, siendo X un punto genérico del plano, es igual a 0 porque los puntos van a ser coplanarios. Esa es un poquito la explicación de por qué funciona esta idea del determinante igual a 0. Dejadme que haga las cuentas y una vez que tenga las cuentas volvemos y seguimos el ejercicio. Me sale menos 9x más 9z más 9 igual a 0, pero no lo vamos a dejar así. Y normalmente tampoco dejamos la x en negativo. Es decir, que vamos a escribir que el plano es x menos z menos 1 igual a 0. Tenemos ahora que calcular el simétrico del punto P. La idea para hacer el simétrico es trazar una recta perpendicular al plano por el punto P. Encontramos cuál es el punto de corte con esa recta, que vamos a llamarla R, con el plano. Y después el punto simétrico que buscamos es el punto que verifica que Q es el punto medio de P y P'. Empezamos hallando la recta R. La recta R no es más que la recta que tiene como vector director el vector normal al plano. El vector normal al plano es el 1, 0, menos 1 y pasa por el punto P, que es el 2, 1 y menos 1. Es decir, que la recta R va a ser la recta x igual a 2 lambda y igual a 1 y z igual a 1 menos lambda. Para todo lambda perteneciente, la forma más sencilla quizá de calcular la intersección entre pi y r, que es el punto Q, es cambiar los valores que nos aparecen en las ecuaciones paramétricas de r en la ecuación de x. Es decir, que escribiríamos 2 más lambda menos menos 1 menos lambda menos 1 igual a 0. Y calculamos quién tendría que ser ese lambda para que el punto esté tanto en R como en el plano, porque verificará sus dos ecuaciones al mismo tiempo. Más 1 más lambda menos 1 igual a 0. Ese más 1 y ese menos 1 se nos estarían yendo y tendríamos que lambda es igual a menos 1. Como lambda es menos 1, el punto que tenemos es el punto que nos da la recta cuando cambiamos lambda por menos 1. Sería 1, 1 y 0. Todavía no hemos acabado porque hemos hallado el punto Q, pero tenemos que hallar el punto P'. El punto P' tiene coordenadas A, B y C. Nuestro punto Q tendrá coordenadas A más 2 partido 2, B más 1 partido 2 y C menos 1 partido 2. Y eso sale porque las coordenadas del punto medio son la semisuma de las coordenadas de los dos extremos. Los extremos son A, B y C y 2, 1, menos 1. Entonces, este punto tiene que coincidir con el 1, 1, 0. Igualando coordenada a coordenada, nos va a salir que A tiene que ser igual a 0, B tendrá que ser igual a 1 y C tendrá que ser 1 también. Y con ello concluimos el ejercicio diciendo que el punto simétrico que buscamos es el 0, 1 y 1.
Tenemos ahora 4 puntos, el A, el B, el C y el D, y nos piden comprobar que los puntos son coplanarios. ¿Qué condición tienen que cumplir los vectores para que los puntos sean coplanarios? Bueno, pues los vectores tienen que estar en un mismo plano y tienen que tener rango 2. Estarían definiendo algo de dimensión 2, que es ese mismo plano. Vamos a calcular los vectores AB, que sería 0, 1 y 1. Calculamos AC, que en este caso sería 2, menos 1 y menos 1. Y AD, que sería 2, menos 2 y menos 2. Y vamos a ver si esos vectores son o no coplanarios. Podemos utilizar el 1, menos 1 y menos 1, porque si el vector 1, menos 1 y menos 1 es coplanario, entonces el 2, menos 2, menos 2 también será coplanario porque tienen la misma dirección. Para ver si son coplanarios, hacemos el determinante y el determinante de la matriz 0, 1, 1, 2, menos 1, menos 1, 1, menos 1 y menos 1 es igual a 0 porque resulta que la columna 2 es exactamente igual a la columna 3. Así que no sería necesario ni siquiera hacer cargo. Vamos ahora a calcular el área del paralelogramo. Para ello vamos a utilizar el vector AB y vamos a utilizar el vector AD. Y, como ya sabéis, lo que vamos a hacer para calcular el área es el módulo de su producto vectorial. Tendremos que hacer el producto vectorial E1, E2, E3 y escribimos el 0, 1, 1 y 2, menos 2, menos 2. Fijaos que es importante que ahora no podemos utilizar el 1 menos 1 menos 1, porque en este caso lo que tenemos no es una dirección, es el paralelogramo y el área. Si utilizáramos el vector más pequeño, lo que estaríamos haciendo es justamente utilizar un vector que fuera por aquí. Y en vez de calcular el área del paralelogramo que forman, estaríamos calculando el área de otro paralelogramo más pequeño. Y eso no funcionaría. Así que cuidado, que hay veces que podemos simplificar las cosas, pero hay veces que no. Lo que sí podríamos hacer una vez que tenemos el determinante es sacar un 2 fuera para que las cuentas fueran algo más sencillas. De hecho, si lo sacamos, tenemos que es 2 multiplicado por el vector que nos queda, haciendo un poquito las cuentas, 0, 1, menos 1. Ese módulo sería igual a el módulo del vector multiplicado por 2, es decir, 2 por raíz de 2. Como estamos hablando de un área, tenemos que añadir unidades cuadradas. Acabamos el ejercicio calculando el lugar geométrico de los puntos P, cuya proyección sobre el plano es el punto medio del paralelogramo. Podemos intentar hacer el dibujo y si hacemos el dibujo lo que vamos a tener es que si aquí está nuestro paralelogramo dentro de ese plano, para que la proyección sea ese punto medio, lo que necesitamos es todo el conjunto de puntos que están en esa recta perpendicular al plano. Entonces no nos están diciendo otra cosa que tenemos que calcular la recta de esos puntos que son perpendiculares al plano por el punto medio del paralelogramo. El punto medio del paralelogramo es el punto medio de dos vértices opuestos. Entonces, por ejemplo, podemos hacer el punto medio del paralelogramo como el punto medio de los puntos A y C. Sabemos que tenemos simplemente que hacer la semisuma, es decir, sumar las coordenadas y dividirlas entre 2. Aquí tendríamos 9 dividido entre 2 y por último tendríamos 5 dividido entre 2. Evidentemente ese 2 dividido entre 2 lo que vamos a escribir es un 1 y tenemos que el punto que nos están pidiendo es justamente ese m que veis en. Lo siguiente que necesitamos es el vector perpendicular al plano. Para ello tenemos un par de posibilidades. Podemos calcular el plano que pasa por A, B y C, pero como eso lo hemos hecho en el otro ejercicio, vamos a hacer la segunda posibilidad. Si nosotros calculamos el plano, sacar el vector normal ya sería pan comido. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Bueno, pues tendríamos que el vector normal al plano es el vector que es perpendicular tanto a AB
como a, A, D. Entonces, si tenemos ese vector perpendicular a esos dos vectores, ya tendríamos el vector normal al plano, que sería el mismo que el vector director de la recta que nos estamos intentando calcular. Y justamente sabéis que el vector perpendicular a dos vectores dados es el producto vectorial de esos vectores. Además, ese producto vectorial lo tenemos hecho en el apartado anterior, que no era más que el 2, 0, 1, menos 1. Como lo único que necesitamos es la dirección, podemos cogerlo multiplicado por 2 o sin multiplicarlo. Evidentemente que lo vamos a hacer sin multiplicar y la recta finalmente que nos pide este ejercicio es la recta 1 más, bueno, voy a poner más, pero no, más 0 lambda, no pongo nada, y es igual a 9 partido 5 más lambda y la z son 5 medios menos lambda. Y ponemos como siempre para todo lambda perteneciente a él. Y con esto terminaríamos este ejercicio. En este ejercicio lo que vamos a hacer es calcular los vectores directores de las rectas y vamos a calcular el vector que iría de un punto de una recta a un punto de otro. Vamos a ver qué rango tendría la matriz formado por esos tres vectores y dependiendo del rango vamos a saber si las rectas son paralelas, se cortan, se cruzan o son coincidentes. Lo primero que haremos será escribir la recta 1 en su ecuación paramétrica. Y como tenemos que la x y la y ya están dadas en función de z, lo que vamos a hacer es darle a z el valor del parámetro lambda y tendríamos que x será lambda menos 1 y que y será 2 menos 3 lambda. Nos lo han puesto fácil esta vez, hacemos lo mismo con R2 y tendremos que z vuelve a ser lambda, x 4 más 5 lambda y la y será 4 lambda menos 3 para todo lambda perteneciente a R. Los vectores que necesitamos son el vector U1, que es 1 menos 3 y 1. El vector U2. El vector U2 sería 5, 4 y 1. Esos vectores los extraemos de la ecuación paramétrica, del mismo modo que siempre, y ahora vamos a calcular el vector P1, P2, que sería el vector que obtenemos desde un punto de la recta 1 a la recta 2. El vector lo utilizamos con el punto P2, y el punto P2 sería 4 menos 3, 0, restando las coordenadas del punto P1, que en este caso, en las ecuaciones paramétricas, me da que es el menos 1, 2 y 0. Es decir, que será el punto 5, menos 5, 0. Por favor, que a nadie se le ocurra en los puntos simplificar porque tendríamos un punto distinto. Bien, es verdad que a la hora de calcular el rango de la matriz formada por U1, U2 y U3, podríamos tener el punto simplificado porque el rango va a ser igual. Pero no quiero que me simplifiquéis los puntos, no quiero que me simplifiquéis cuando no podáis, así que mejor lo dejamos así y si queremos calcular el determinante, pues lo que podemos hacer ahora sí es simplificar. Una vez que hemos puesto el determinante, simplificamos. Pero antes, por favor, mejor que no se haga. 1, 5, 4, 1 y aquí podríamos poner 5 y poner menos 1, 0. En ese punto del determinante, para hacerlo mejor, pues lo hacemos de este modo y ya está. Si lo calculamos, vamos a ver que ese determinante es distinto de 0 y eso quiere decir que el rango es 3. Cuando el rango es 3, quiere decir que las rectas se cruzan. ¿Por qué? Bueno, básicamente por lo siguiente. Nosotros tenemos que las rectas tienen dos vectores directores que no son proporcionales. Entonces, o las rectas se cruzarán o se cortarán en un punto. Bien, es evidente que los vectores no son proporcionales, los podéis ver aquí. ¿Y qué va a ocurrir si las rectas se cortan? Bueno, pues si las rectas se cortan, resulta que el otro vector que hemos cogido de P1 a P2 y los vectores directores de las rectas tienen que estar en un mismo plano. Y por eso el determinante me saldría 0. Pero como el determinante no me sale 0, quiere decir que el vector que va de P1 a P2 no está en el mismo plano
que esos otros dos vectores. Y por eso en este caso las rectas se cruzarían. No lo escribo, pero la respuesta tiene que ser que las rectas se cruzan. Para calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan, tenemos una fórmula que utiliza el producto mixto. La distancia entre la recta 1 y la recta 2, utilizando el producto mixto de los vectores P1, P2, U1 y U2, usándolo en valor absoluto para no tener problemas de signos con la distancia, que era el área del paralelepípedo que estarían formando esos tres vectores, dividido entre el área de la base, tenemos justamente la altura que sería la distancia. Así que vamos a dividir entre U1 por U. Fijaos que las dos barras arriba es el valor absoluto y las dos barras que hay abajo es el módulo del vector. Vamos a calcularlos. En primer lugar, el producto mixto de los vectores sería igual al determinante que calculábamos arriba. Ese determinante nos está saliendo menos 55, así que el módulo que pondremos será 55. Por otro lado, calcularíamos el producto vectorial de los dos vectores como E1, E2, E3 y 1, menos 3, 1, 5, 4 y 1. Haciendo las cuentas, como veis, me sale que el producto vectorial de esos dos vectores es el menos 7, 4, 19. Ahora, lo que tendremos que poner en el denominador es el módulo de ese vector, que también haciendo un poquito más de cuentas, me está saliendo 426. Normalmente no dejamos estas cosas así, sino que racionalizamos y pondremos ahí de 426 partido 426. En este caso no podemos simplificar nada, así que lo dejamos y al ser una distancia ponemos la U de unidad. En este segundo apartado, que nos están pidiendo la recta que pasa por el origen de coordenadas y corta tanto a R1 como a R2, es un problema típico de recta que corta a 2 y pasa por un cierto punto concreto. Estos ejercicios los resolvemos calculando dos planos. El primero es un plano que pasa por el origen, en este caso, y contiene a la recta 1. Como pasa por el origen tenemos un punto concreto, el 0, 0, 0. Y como pasa por la recta 1, sabemos que va a tener una dirección de la dirección de su vector director, que era el 1, menos 3, 1. Además, como sabemos que va a pasar por P1, tendremos también que la dirección es la misma que la del vector O P1, que era el menos 1, 2 y 0. Por otro lado, vamos a calcular el plano I2, que será el plano que contenga al origen y a la recta R2. De nuevo, en la recta R2 tendremos un punto, E2, que era el 4 menos 3, 0. Con estos dos puntos obtenemos la otra dirección, que será la de 4 menos 3 y 0. Y tendremos la segunda dirección, que es la misma del vector director de R2. En este caso es 5, 4 y 1. Vamos a hacer uno de ellos y el otro os pongo el resultado. Sabéis que para calcular un plano teniendo un punto y vectores haremos x y z menos las coordenadas del punto, en este caso es 0, así que no ponemos nada. Ponemos la dirección de uno de los vectores, menos 1, 2 y 0 en este caso, y 1, menos 3 y 1 en el otro. Haciendo ahora estas cuentas, tendríamos 2x, 0, tendríamos más 3z, tendríamos menos 2z, 0, y tendríamos más y igual a 0. Saldría 2x más y más z igual a 0. Por otro lado, vamos a hacer lo mismo con el plano I2. Si hacemos otra vez el determinante, en este caso nos tiene que salir que es 3x más 4y menos 31z igual a 0. Creo que no merece la pena que lo haga otra vez y podemos sacar la recta como intersección de esos dos planos. Es decir, la recta que nos piden sería la recta en ecuaciones implícitas, viene dada por la intersección de ese plano con ese otro. Y con esto concluiríamos el apartado y el ejercicio.